Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar entonces con en lo que viene siendo la parte de SEA, análisis de circuito en SEA. En la clase pasada vimos que era el voltaje RMS, que simplemente es el voltaje pico dividido entre la raíz de 2, ¿no? Ahorita lo que quiero hacer, antes de empezar con fasores, quiero explicar qué es el voltaje RMS y la corriente RMS, que son valores que vamos a utilizar mucho y de dónde provienen. Básicamente, si nosotros tenemos este circuito eléctrico, donde tenemos la opción de esta resistencia alimentarla con esta fuente de voltaje de corriente directa o con esta fuente de corriente alterna, ¿sí? Un valor RMS, un voltaje RMS o una corriente RMS es el equivalente de decir qué tanta corriente o qué tanto voltaje yo necesito suministrar con esta fuente de alterna para generar una potencia igual a la que si yo utilizara una fuente de corriente directa. Dicho de otra manera, si por esta fuente hace que por la resistencia corra una corriente de 10 amperes, esos 10 amperes al cuadrado por la resistencia nos va de dar cierta potencia en watts, ¿sí? Si yo quisiera generar esa misma potencia con una fuente de voltaje alterna, ¿qué tanta corriente necesitaría? Bien, la respuesta a eso, pues simplemente es la corriente RMS, ¿sí? De esta forma. Nosotros sabemos que potencia es corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia o voltaje por corriente, ¿sí? Si nosotros sabemos en un elemento puramente resistivo, nosotros sabemos que la corriente va en fase con el voltaje, es decir, que es igual seno de omega t, ¿sí? Por la corriente pico. Si nosotros resolvemos esta parte de aquí, pues es I cuadrada por seno al cuadrado de omega t por r. Si utilizamos la identidad trigonométrica que seno al cuadrado es igual a 1, a un medio, menos un medio de coseno de 2 veces el ángulo, 2 veces omega t, ¿sí? Sustituimos, reemplazamos aquí, realizamos las operaciones y nos quedan estos dos términos de aquí. El único detalle es que este término de aquí vale 0. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos un coseno, es una forma senoidal o cosenoidal, es la misma, donde vemos que eh, tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Si nosotros sumamos esas áreas, simplemente este término de aquí nos va a dar 0. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos sustituyendo aquí un coseno de 2 veces omega t, vamos sustituyendo el ángulo. Primero un ángulo de 0, luego un grado, luego 2, luego 3, así, hasta llegar a un ciclo completo, que son 360 grados. Si sumamos todos sus valores, nos va a dar simplemente 0, porque el promedio o el área bajo la curva, el promedio de una onda cosenoidal o senoidal es 0. Entonces, este término de aquí se anula. Y nos queda que la potencia de alterna en un elemento puramente resistivo, porque ojo, esto es una resistencia, es solamente una resistencia, va a estar dada por esta parte, por este término, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, esto de aquí nosotros queremos que sea igual a la potencia en CD. La potencia en CD es una corriente de CD al cuadrado por resistencia, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la igualación, porque nosotros eh, queremos comprobar, queremos determinar qué corriente en CA yo necesito para generar una potencia en CD, por así decirlo. Bien. Si nosotros igualamos, nosotros estamos buscando el equivalente de la corriente en CD, es decir, esta corriente en alterna, qué tanta potencia generaría en equivalencia a una corriente en CD. Entonces despejamos esta ICD de esta manera. Esa resistencia pasa dividiendo, la resistencia se anula y quedan I cuadrada sobre 2. Como este término está al cuadrado, para eliminar sacamos raíz cuadrada del numerador y raíz cuadrada del denominador. Del numerador, pues este cuadrático elimina y nos queda la corriente pico sobre raíz cuadrada de 2.
y a esto es lo que nosotros llamamos o conocemos como corriente RMS, y tiene su equivalente en voltaje. Si hacemos todo este análisis, solamente que aquí en vez de poner corriente colocamos voltaje sobre resistencia al cuadrado, vamos a llegar exactamente a lo mismo, que el voltaje RMS es el voltaje medio, voltaje pico, sobre raíz cuadrada de 2. Y aquí dice, el valor de este equivalente de una corriente de voltaje senoidal es 1, la corriente, sobre raíz de 2, o 0.77 de su valor pico. O dicho de otra manera, esta parte de aquí. Si se requiere una corriente DCA con un valor de raíz de 2 de 10 pico igual a 14.14 amperes para suministrar la misma potencia a un resistor que una corriente de 10 amperes. Es decir, si yo hago pasar una corriente de 10 amperes por una resistencia de corriente directa, esto es corriente directa, por una resistencia, yo voy a generar cierta cantidad de potencia. Para yo poder generar esa cantidad de potencia utilizando una fuente de corriente alterna, yo necesito hacer pasar 14.14 amperes de corriente alterna para generar esa misma cantidad de potencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? Si yo pago pasar por aquí una corriente directa de 10 amperes, esto va a generar cierta potencia, va a generar cierto calor, va a hervir, va a disipar cierta cantidad de energía en esta resistencia, ¿sí? Con una corriente de 10 amperes de corriente directa. Si yo quiero hacer lo mismo con una fuente de corriente alterna, pues ¿qué tanta corriente alterna tengo que suministrarle? Pues la respuesta es que son esos 10 amperes que genera este, multiplicado por raíz de 2. Eso nos da 14.14 amperes. ¿Sí? Simplemente es un equivalente. Los valores RMS es una equivalencia, pero se utilizan bastante, se utiliza mucho el valor RMS. Y aquí está otra forma de entenderlo. ¿Sí? El, la palabra RMS viene del hecho de que es la raíz cuadrada de la media. ¿Sí? Es decir, nosotros calculamos el área bajo la curva de la forma de onda, ya sea senoidal, sea una onda cuadrada o una onda triangular. Nosotros calculamos el área. Bueno, primeramente se eleva al cuadrado lo que viene siendo esa corriente, esa señal, esa onda, se le calcula el área y se divide entre el periodo que dura la onda. Básicamente es la media, media al cuadrado. Nosotros tenemos que sacar el promedio y elevarlo al cuadrado de esa señal y sacarle raíz cuadrada. Eso es lo que viene siendo la corriente RMS, y las siglas RMS viene de root media square, ¿sí? Raíz cuadrada de la media del cuadrado. Está, ¿sí? Y la corriente RMS simplemente es la corriente pico de una fuente de voltaje de corriente alterna sobre raíz de 2, tanto para corriente como para voltaje. ¿Sí? Entonces quería explicar este término porque se va a utilizar mucho, lo que es los valores RMS, se utilizan mucho en el análisis de SEA. Bien, una vez explicado eso, también quiero empezar a explicar un poquito lo del tema del factor, eh, lo del factor de potencia. Igual lo voy a retomar después de que veamos análisis de circuito, pero aquí quiero explicar también un poco más a detalle. Ayer lo vi, en el video anterior lo vi demasiado rápido, porque no me quedaba casi tiempo y tenía que hacer algunas otras cosas. Bien. Bueno, esto ya lo había explicado. En un resistor vimos que la corriente está en fase. En un inductor vemos que la corriente se desfasa. En un inductor básicamente el voltaje va delante de la corriente o la corriente va detrás del voltaje, como quieren verlo. En un capacitor es lo contrario. La corriente iría adelante del voltaje, ¿no?
Vimos el análisis de la frecuencia. Un capacitor a baja frecuencia se comporta como un circuito abierto, a alta frecuencia es como si fuera un cable. Y el inductor es el caso contrario. Bien, potencia promedio y el factor de potencia. Esto es lo que quiero analizar un poquito más detalle. Si nosotros tenemos una onda sinusoidal de esta manera, nosotros podríamos pensar que la potencia que esta señal transmite a esta resistencia sería cero. ¿Por qué? Porque de una parte tenemos que la onda en un semiciclo es positiva y en un semiciclo es negativo. La corriente, pues si es un elemento resistivo, va en fase también. Una parte de la corriente es positiva y una parte de la corriente es negativa. Nosotros podríamos pensar que la potencia que se transmite a este objeto es cero, porque el área o el promedio de una señal senoidal o cosenoidal es simplemente cero, porque esta es área positiva y esta es área negativa y tienen el mismo valor, entonces se anularía. Eso es lo que nosotros podemos pensar acerca de la potencia de una fuente de voltaje de corriente alterna. La realidad es que no ocurre eso. ¿Por qué no? Porque como la corriente, un elemento resistivo, va en fase con la misma, con el voltaje. En este caso, tanto el voltaje como la corriente serían positivos. Entonces, positivo por positivo nos sigue dando positivo. En esta parte, cuando el semiciclo es negativo, vemos que la corriente también va a ir negativa. Menos por menos se vuelve más. ¿Sí? Y nosotros lo podemos graficar de esta manera y ver aquí. Es la onda de voltaje y esta es la onda sinusoidal de corriente. Entonces vemos que en cualquier punto cuando el semiciclo es positivo, nosotros podemos multiplicar ese voltaje por esa corriente y nos va a dar un valor positivo porque en esta parte del semiciclo es positivo. Luego, cuando hace el cambio al semiciclo negativo, pues la corriente también es negativa, tanto la voltaje. Entonces, la multiplicación de dos números negativos nos va a dar positivo. Y de tal forma que el multiplicar esa señal sinusoidal de voltaje por esa señal sinusoidal de corriente en un elemento resistivo, donde tanto la corriente como el voltaje están en fase, o sea, no hay un desfase ni nada, van de la misma manera, nosotros obtenemos esta gráfica, donde esto sombreado en azul pues simplemente es la potencia que se está entregando a ese elemento, a esa resistencia. Ahora la pregunta a nosotros sería, bueno, ¿cuál es la potencia promedio? Porque ya vemos que la potencia va a ir variando conforme el tiempo. En un punto cero, donde el voltaje es cero y la corriente es cero, pues la potencia de ese elemento es cero, ¿sí? Pero luego el voltaje va subiendo y la corriente va subiendo y esa potencia va aumentando hasta llegar a un valor máximo y luego empieza a disminuir otra vez hasta llegar nuevamente a cero y nuevamente comienza a aumentar hasta llegar a un punto máximo y empieza a disminuir. Y así se repite constantemente, ¿sí? Esto es un ciclo. Sabemos que pues dependiendo de la frecuencia de esa señal van a ser tantos ciclos por segundo. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo en sí la potencia promedio? Porque me va a interesar más la potencia promedio que conocer la potencia eh, pico, o en este punto, en el punto más alto. Yo también hay puntos bajos, entonces a mí lo que más me interesa es calcular la potencia promedio de lo que viene siendo ese elemento resistivo, ¿sí? Entonces, básicamente la potencia promedio pues sería el área de estas figuras, ¿sí? Si nosotros realizamos la operación, y eso lo voy a hacer yo aquí en mi cuaderno, para calcular la potencia promedio, ¿no? Entonces estamos diciendo sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Eh, tenemos aquí en sí una fuente de voltaje alterna que nos está suministrando un voltaje por seno de omega t. Sabemos que la carga que tenemos aquí es un elemento resistivo y a través de esa carga pues va a pasar una corriente, la voy a llamar I pico y voltaje pico, ¿no? La corriente va en fase por la resistencia, eso ya lo explicamos, ya lo vimos, que cuando el elemento es puramente resistivo, la corriente y el voltaje van en fase.
Entonces, la potencia nosotros sabemos que es voltaje. En este caso, el voltaje suministrado a esa resistencia, pues es el valor pico de la fuente de voltaje por seno de omega t. Esto multiplicado por la corriente, que sería la corriente pico por seno de omega t. Entonces, si resolvemos, nos va a quedar que la potencia va a ser un voltaje por corriente pico por seno al cuadrado de omega t. Y nosotros sabemos que seno al cuadrado de un ángulo, ¿no? De un ángulo cualquiera. Es igual eh, a un medio de 1 menos coseno de 2 veces teta. Este 1, el signo negativo, dejen checo mi formulario. Formulario, aquí está. No recuerdo si aquí es más o es menos. Voy a checar esto. Vamos a ver, identidades métricas. Seno al cuadrado es 1 menos. Ok. El coseno es el que es positivo. Entonces sería menos 2 veces teta. Está bien. Entonces, nosotros sabemos que esto equivale a esta parte de aquí. Bueno, entonces ese sustituyo va a ser que la potencia promedio le vamos a llamar, va a ser BP por IP por este 2 lo voy a sacar, 1 menos coseno de 2 veces teta. ¿Sí? Entonces, si separamos, la potencia es BP por IP sobre 2 menos de esta manera. Y esto de aquí nosotros sabemos, el ángulo es omega t, ¿no? Nosotros sabemos que esto de aquí es cero. ¿Por qué? Porque al ser una onda sinusoidal o cosenoidal, esto sería cosenoidal, aquí. Nosotros sabemos que el área o la potencia que esta parte va a entregar va a ser cero, porque en un semiciclo, esta parte de aquí es positiva, ¿sí? Se va a anular con esta parte de aquí, que es negativa. Entonces, este término en sí va a valer cero. Entonces, la potencia promedio como tal que se está entregando a esa resistencia va a estar dada por el voltaje pico por la corriente pico sobre 2. Si lo expresamos en valores o términos de RMS, nosotros sabemos que la corriente RMS es igual a la corriente pico sobre raíz de 2, lo mismo para voltaje, es igual al voltaje pico o voltaje medio sobre raíz de 2. Entonces, la corriente pico es raíz de 2 por corriente RMS, y aquí es raíz de 2 por voltaje RMS. Sustituyo estos valores a la ecuación original de potencia, nos va a dar que la potencia, el voltaje pico es raíz de 2 por voltaje RMS multiplicado por raíz de 2 de corriente RMS sobre 2. Este por este se anula la raíz cuadrada y nos queda 2. Simplemente nos quedaría de esta forma. Lo voy a expresar bien. De esta manera. Y 2 entre 2 se anula. De tal manera que la potencia
de corriente alterna o potencia promedio, ¿no? La potencia promedio que actúa sobre un elemento puramente resistivo es el voltaje RMS por la corriente RMS. ¿Sí? De esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando el elemento que tenemos, la carga, no es puramente resistiva, sino que es un elemento que que puede ser inductivo o puede ser capacitivo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, cuando pasa eso, vemos que las corrientes y los voltajes no están en fase. ¿Sí? Recordemos que las cargas inductivas o eh, capacitivas hacen un desfase de la corriente. Es decir, lo voy a poner aquí de esta manera. Nuevamente tengo una señal alterna. Esta señal me está entregando un voltaje pico. Eh, lo vamos a expresar de esta manera. Y aquí nosotros tenemos una carga que puede estar formada por capacitores, inductancias, o una mezcla de resistencias con capacitores o inductancias, ¿no? El caso es que por aquí va a pasar una corriente que no va a estar precisamente en fase con lo que viene siendo el voltaje. Simplemente va a ser omega t más algún ángulo de desfase, ¿sí? Ese ángulo lo vamos a llamar teta i, que va a depender si la carga es inductiva o es capacitiva, si es positivo o es negativo ese ángulo, ese desfase, ¿sí? Entonces, nuevamente, si queremos calcular la potencia que se está entregando a esta carga debido a este voltaje y esta corriente, tenemos que potencia es voltaje por corriente. Entonces sería la potencia va a ser igual a voltaje pico por seno de omega t más eh, un ángulo de desfase del voltaje. Puede estar el voltaje ser directamente omega t o estar desfasado, no importa, se analiza cualquier caso. Por la corriente pico, por seno de omega t, por un desfase de la corriente. ¿Sí? Si nosotros agrupamos, vamos a tener que, lo que tenemos aquí es seno de A por seno de B. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que si tenemos dos veces multiplicada la misma identidad trigonométrica, que en este caso es seno, multiplicada por dos ángulos diferentes, porque estos pueden ser ángulos iguales o ángulos diferentes. Si son ángulos iguales, pues va a pasar el mismo caso que en la resistencia, ¿sí? Si los ángulos son diferentes, pues tenemos que utilizar esta identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica nos dice que el seno, la multiplicación de dos senos de ángulos diferentes, es igual a coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2 menos coseno del ángulo A más el ángulo B, el ángulo 2 dividido entre 2. ¿Sí? De tal forma que nosotros podemos reemplazar estos dos de aquí utilizando esta identidad trigonométrica. Nos quedaría de esta manera. Va a ser coseno del ángulo A. ¿Quién es el ángulo A? Yo voy a llamar a este A y a este lo voy a llamar B. Entonces sería omega t más el ángulo de desfase del voltaje menos omega t menos el ángulo de desfase de la corriente menos coseno del ángulo A, que es omega t más el ángulo de desfase del voltaje más omega t más el ángulo de desfase de la corriente. Todo esto dividido sobre 2. Omega t con menos omega t se cancela, ¿sí? Entonces nos queda que la potencia
en esa carga va a ser igual al voltaje pico por la corriente pico. Este 2 lo podemos sacar como factor común, está en ambos términos. Esto multiplica a coseno del ángulo de desfase del voltaje más, menos el ángulo de desfase de la corriente, menos coseno, omega t y omega t es 2 veces lo mismo. De esta manera. Podemos agrupar en 2 términos. De esta forma. Tenemos que la potencia suministrada a una carga que no es puramente resistiva, es una carga que está formada por resistencias, inductores, capacitores, lo que sea, donde la fuente de voltaje puede estar con un desfase, que no sea directamente sino omega t, sino que esté desfasada la fuente de voltaje y hay un desfase también en la corriente debido a la carga, ¿sí? La potencia entregada en esa situación va a estar dada por esta forma, donde esto que tenemos aquí simplemente vale cero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra vez omega t y nosotros sabemos que coseno de omega t, el área va a ser simplemente cero. Ya lo definí en esta parte, ¿sí? En esta parte aquí lo dibujé de esta manera, pero si el ángulo empieza en cero, el semiciclo termina en cero, ¿sí? Entonces, el área de esto, la potencia que entrega esa resistencia por un paso en algún punto es positivo, es decir, entrega potencia a la resistencia, pero en otra parte le quita potencia a la resistencia porque es potencia negativa. Entonces, al final de cuentas, la potencia promedio que este término entrega a la resistencia es cero, porque una parte es positiva y otra parte es negativa. Y la suma de estas dos con esta, pues valen lo mismo, entonces se elimina, es cero. Pasa lo mismo aquí. Aquí tenemos coseno de 2 veces omega t. Es una onda sinusoidal que va a tener un desfase. Esa onda sinusoidal no va a empezar en cero, va a empezar en algún ángulo, o en algún ángulo específico. Yo aquí lo dibujé que la onda empezaba en 90, pero puede ser el caso que no empiece en 90, sino que empiece en 60 o en 20 grados, es decir, que sea una pequeña parte. Lo voy a expresar aquí, lo voy a dibujar aquí. ¿Sí? Este ángulo de desfase del voltaje y el ángulo de desfase de la corriente, pues simplemente va a ser una constante, va a ser un desfase que va a estar en cada semiciclo. Y este 2 omega t, pues es un ciclo completo, es decir, que esta señal puede que no empiece en la parte más, más grande, por así decirlo. Así. Este, por ejemplo, podría ser un semiciclo, sería un ciclo de aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, esto de aquí puede ser una onda de esta manera, va a ser un ciclo completo, este 2 omega t simplemente es un ciclo completo, solamente está dándole más velocidad a lo que viene siendo la frecuencia de la onda, y este desfase de voltaje y desfase de corriente lo que va a hacer que la señal simplemente esté desfasada, pero se va a cumplir el mismo principio, que el área esta de aquí, sumada con esta área de aquí, ambas son positivas, y esta de aquí va a ser negativa, y sumada estas partes positivas con estas negativas, simplemente va a ser cero, ¿sí? La potencia que entrega esta parte de la ecuación simplemente va a ser cero, porque en una parte va a agregar potencia y después en otro semiciclo la va a quitar. Y este ángulo que está aquí simplemente es un desfase. Estamos diciendo que la onda no va a empezar en 0 o en 90, sino que va a empezar en un ángulo diferente de eso. O puede empezar en 90 o en 0, dependiendo de cómo sean estos desfases de voltaje y de corriente, ¿sí? Pero al final de cuentas se cumple que la onda es sinusoidal y en un ciclo entero de esa onda la potencia es cero. Entonces este término de aquí se anula, ¿sí? En consecuencia, la potencia promedio
de cualquier tipo de carga, porque esta puede ser una carga también resistiva. Nosotros podríamos analizar que esto sea una carga resistiva y ahí la situación de cuando tenemos cargas resistivas, pues vemos que este ángulo de desfase de voltaje es cero y el ángulo de desfase de la corriente es cero, porque en una carga puramente resistiva, tanto el voltaje como la corriente están en la misma fase. Entonces aquí vamos a tener la multiplicación de dos senos con ángulos iguales y se volvería un seno cuadrado, lo que ya resolví, ¿sí? Pero aquí estamos analizando una situación general donde independientemente del tipo de carga, si es resistiva, si es inductiva, si es capacitiva o si es una mezcla de eso, pues cuál es la potencia que se entrega a ese objeto, a esa carga. Entonces la respuesta es que la potencia promedio que se entrega a esa carga pues simplemente es el voltaje pico por la corriente pico dividido entre 2 por el coseno de la resta de los ángulos de desfase. Ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Ahora, aquí la situación es que este puede ser un número mayor que este, entonces el ángulo quedaría positivo, o viceversa, que este sea un ángulo mayor y el resultado nos queda negativo. En cualquier caso, el resultado va a ser la misma. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que coseno es una función par, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que coseno de menos un ángulo es lo mismo que coseno de ese ángulo. Es decir, el signo negativo simplemente se elimina. De tal forma que no importa si este ángulo es mayor o es menor. Es decir, que si dentro de lo que tenemos dentro de aquí, de esta suma algebraica, el valor es negativo o positivo, no importa absolutamente, porque al final de cuentas el resultado va a ser el coseno de ese ángulo, ¿sí? De esa manera, pues yo lo puedo expresar, esta fórmula, este resultado, yo lo puedo expresar de otra forma más simple. Coseno de teta, donde teta simplemente es el desfase del voltaje menos el desfase de la corriente, ¿sí? Y tanto si es negativo como es positivo, no importa nada. Ahora, otra cosa que se me estaba pasando, ¿por qué este término se anula si este es coseno y este término no se anula si este es coseno? Porque, ojo, este coseno aquí depende del factor tiempo. Este coseno es la potencia que entrega la onda de manera promedio en todo su semiciclo. Este coseno de aquí no, este coseno de aquí solamente es un número, porque el ángulo de desfase del voltaje y de la corriente no cambia. Aquí no hay una función dependiente del tiempo. Es decir, que esto de aquí simplemente es un número, donde si el ángulo es cero, pues coseno de cero nos da 1. Si el ángulo es 90, coseno de 90 es cero, ¿sí? O sea, es un ángulo que puede ir de 0 a 90, bueno, de 0 a 360 podríamos decir que puede ir. Eh, Aquí los desfases van a ir de 0 a 90, es lo más común. Esto lo explicaría a fondo más a detalle por qué ocurre. Es la situación de la carga inductiva y capacitiva. Recordemos que los inductores desfasan la corriente 90 grados y la capacitiva también, solamente que un desfase es positivo y un desfase es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, el desfase que de una carga inductiva y una carga capacitiva más una carga resistiva, pues va a estar en un ángulo que va de 0 a 90 grados, básicamente. Entonces, donde este coseno va a ser un número, que va a estar en un rango de 0 a 1, ¿sí? Entonces, es por esa razón que este coseno de aquí no se elimina, porque no es dependiente del tiempo, como este de aquí, ¿sí? Además de que pues, simplemente es una constante, estos aquí son números, al final de cuentas, ¿sí? Y tenemos la forma de esta. Nuevamente, nosotros podemos cambiar este voltaje pico y esta corriente pico por sus valores RMS y lo que nos va a quedar, eso ya no lo voy a desarrollar porque esta parte de aquí es lo mismo que vimos cuando estaba la resistencia, ¿sí? De hecho, es lo que les quería comentar, o sea, eh, cuando, ¿qué pasa cuando la carga es puramente resistiva? Pues vemos que no hay un desfase,
el desfase entre la corriente y el voltaje ya dijimos que vale cero. Significa que este ángulo vale cero, porque el voltaje y la corriente van en la misma fase, en una carga resistiva. Entonces, esta diferencia de ángulo es cero, coseno de cero es 1. Entonces, ¿cuál es la potencia promedio en una carga resistiva? Pues esto de aquí es lo que resolvimos hace rato, porque en una resistencia, tanto la corriente como el voltaje van en fase. Entonces, esta es una fórmula general que te soluciona tanto si la carga es resistiva como si la carga fuera capacitiva e inductiva, o más resistiva, ¿no? Una combinación de todas esas. Entonces, este término de aquí, pues es el mismo que resolvimos ahorita en el ejemplo de la resistencia. Entonces, al final vamos a llegar a lo mismo. El voltaje promedio es igual a la corriente RMS por, perdón, voltaje RMS por la corriente RMS por coseno de teta, ¿sí? Esta parte de aquí se le conoce como factor de potencia, ¿sí? Y vamos a verlo, o después vamos a explicar por qué es importante y qué pasa con el factor de potencia debido a la carga, si es inductiva o si es capacitiva o si es resistiva, ¿sí? Entonces, esa parte yo creo que tal vez sí la explicaría después, ya que terminamos de analizar circuitos de CA y veamos todo lo que la cuestión de fasores. Entonces, quería explicar esta cuestión de potencia porque en CA, el análisis de potencia, pues es un análisis un poquito más complicado, o es algo un poco más difícil de entender que en CD, ¿sí? Por la cuestión de las cargas capacitivas inductivas generan en sede, generan ciertas situaciones, que es lo que vamos a ver más adelante, como ahorita que veamos fasores. Entonces, la potencia promedio que una fuente de corriente alterna entrega a una carga, sea la carga el tipo que sea, resistiva, inductiva, capacitiva, lo que sea, no importa, analizando que esa fuente de voltaje puede venir ya desfasada, es decir, que su señal no empieza en ceros, sino que empieza con un desfase de 30 grados, no sé. Sabemos que la carga puede desfasar la corriente, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de carga sea, inductiva o capacitiva o puramente resistiva, puede haber o no un desfase de la corriente respecto a la fuente de alimentación. Entonces, la potencia que se entrega a esta carga, considerando todos esos factores, pues simplemente es esto de aquí. Voltaje RMS por corriente RMS por coseno de teta, donde esto de aquí se conoce como factor de potencia y este ángulo es la diferencia del ángulo de desfase de la señal de voltaje respecto a la corriente. Si la señal de voltaje no está desfasada, empieza en cero, pues significa que el ángulo de este desfase es cero. Y ya nomás tendríamos que ver cuál es el desfase de la corriente. Vemos que si el ángulo aquí es negativo, pues da igual, porque al final de cuentas, coseno de un ángulo negativo es lo mismo que si ponemos el ángulo positivo. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que es en cuanto a potencia. Voy a poner la presentación ahí en PDF. Ahí está. Todo esto es lo que expliqué, ¿no? Aquí explica bien por qué esto de aquí es cero. Aquí vemos, aquí, de hecho, para graficar y entender, en una carga que se le está aplicando un voltaje. Esta línea punteada que está aquí es la gráfica de la onda senoidal que está aplicándose del voltaje, ¿no? Es el voltaje, básicamente. Donde este voltaje vemos que no está en fase porque no empieza en cero. Este es el punto cero, no empieza ese voltaje en cero. Entonces hay un desfase en ese voltaje. Luego, por esa carga, pues se le suministra un voltaje, la carga en consecuencia demanda una corriente, esa corriente no está en fase con el voltaje, vemos aquí que no está en fase, hay un traslape, no empieza tampoco en cero, ni tampoco empieza en la misma cantidad que el voltaje, simplemente hay un desfase de la corriente debido a que la carga está formada por inductores, capacitores y elementos resistivos, ¿sí? Entonces vemos que la corriente hay un desfase, que aquí está, que es el ángulo que le hace falta desde el punto donde empieza hasta el punto donde debería estar el cero. Y ese es el desfase del voltaje. Este es el origen. Y el ángulo que hay del origen hacia el punto donde está el cruce por cero de lo que viene siendo el voltaje, pues eso es el desfase. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia
de que se está entregando a esa carga debido al voltaje y la corriente senoidal, pues vemos que es la multiplicación. Esta corriente por este voltaje en cualquier punto del tiempo, si nosotros lo multiplicamos, vamos a tener un valor, donde este valor puede ser negativo o puede ser positivo. Una potencia negativa, ¿qué significa? Que en vez de estar suministrando, está quitando energía, en vez de estar suministrando potencia, más bien la está quitando, ¿sí? Es por eso que yo les comentaba que este término de aquí se anula, porque nosotros graficamos esto de aquí, vamos a ver que en un semiciclo aporta potencia, pero en el siguiente semiciclo negativo, pues esa misma potencia la está quitando. Entonces al final esto no está sumando absolutamente nada, porque lo que agrega después lo quita. Y lo que vemos aquí, perdón, esta señal azul es la señal de la potencia entregada en cualquier punto del tiempo, de multiplicar este voltaje por esta corriente. Nos da esta señal de aquí. Y vemos que aquí tenemos partes negativas que se restan a la potencia, que vienen de esto de aquí, ¿sí? Y al final de cuentas, el voltaje promedio, la potencia promedio de esta señal azul, pues simplemente es esto de aquí, ¿sí? El voltaje pico sobre la corriente pico. Aquí en el libro lo van a encontrar como media, ¿no? Pero yo lo expreso mejor como voltaje pico y corriente pico, que se entiende que es el valor más alto de la señal, este de aquí, ¿sí? Dividido entre 2 por coseno de la diferencia del desfase del voltaje menos el desfase de la corriente, ¿sí? Y esto de aquí, como les dije, son pérdidas. Esta parte de aquí se anula con una parte de aquí. Esta parte de aquí compensa este vacío de aquí también, ¿eh? Entonces la potencia promedio es igual a esto de aquí. Eh, Está esto de aquí, está en watts, y les dije el ángulo teta, pues simplemente es el desfase del voltaje menos el desfase de la corriente. Y en términos de RMS, aquí está. Bien. Pues esto es la potencia en un resistor. Utilizando esta fórmula, pues vemos que como la corriente y el voltaje están en fase, la diferencia de esos ángulos pues simplemente es cero, porque van en fase. Entonces la potencia de un elemento puramente resistivo pues simplemente es esto, voltaje RMS por corriente RMS, de lo que ya expliqué, ¿no? ¿Qué pasa en un inductor? Vemos que el desfase en un inductor, la corriente se desfasa menos 90 grados. Entonces, coseno de 90, pues simplemente es cero. ¿Qué significa? Que la potencia en un inductor real, la potencia suministrada simplemente es cero, ¿sí? Pasa lo mismo con un capacitor, la potencia suministrada es cero. Ojo, estos son inductores y capacitores ideales, ¿sí? En la realidad no es así. En la realidad vemos que si nosotros tenemos una inductancia, esa misma inductancia va a tener también una resistencia, una parte resistiva, ¿sí? Entonces, de la parte de la inductancia, pues no vamos a entregar, no se va a entregar nada de potencia, pero la parte resistiva sí va a consumir potencia, ¿sí? Entonces, en un inductor ideal como tal, la potencia suministrada o la potencia que se está disipando o la potencia que está consumiendo simplemente son 0 watts en un inductor ideal. Pero nosotros sabemos que un inductor pues es un embobinado, simplemente un cable enrollado, donde ese cable entre más grande es mayor el inductor, y más grande pues va a tener cierta resistencia. Entonces el inductor como tal tiene parte resistiva y parte inductiva. La parte inductiva no va a consumir potencia, pero la parte resistiva sí. Eso es en la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, aquí el consumo, pues, de manera ideal sería cero si no hubiera resistividad en un inductor, pero la realidad es que sí lo hay. Y lo mismo pasa en un capacitor. Si un capacitor ideal, pues la potencia demandada o suministrada sería cero. Eh, pero en la realidad, pues es que no es así, ¿no? En la realidad, los capacitores, aunque son cerámicos, también tienen su resistencia, por así decirlo. Bien. Eso es
respecto a lo que viene a ser el cálculo de potencia, y aquí vimos, el factor de potencia simplemente es coseno de ese ángulo. Vamos a ver la importancia del factor de potencia, ¿sí? Que como les comenté, básicamente va a ser una variación de un ángulo de 0 a 90 grados, de un valor de 0 a 1. Otra cosa que se me pasaba aquí es lo que les decía, la variación de las fases, esa diferencia de fases, ¿sí? De la fase del voltaje menos la fase de la corriente, pues va a ser un ángulo comprendido entre 0 y 90, ¿sí? Porque un elemento puramente inductivo, el voltaje, el desfase máximo es 90 grados, ¿sí? Tomamos únicamente la magnitud, que es 90. Y en un elemento capacitivo también es 90 grados. Entonces, si el resistivo, el desfase es 0 y en una carga puramente inductiva el desfase máximo es 90, pues eso significa que este ángulo, la diferencia de este ángulo siempre va a estar comprendida entre un valor de 0 a 90, ¿sí? Porque un elemento puramente inductivo es 90, o sea, no puede haber un desfase de 100 grados. O sea, es lo que quiero decir, porque lo máximo es un inductor que es 90. Si este inductor está acompañado por una parte resistiva o está reducido o está acompañado por un capacitor, lo que va a pasar es que este ángulo va a disminuir un poco, ¿sí? Pero no puede ser mayor de 90. Entonces el factor de potencia está comprendido de un ángulo de 0 a 90, que en consecuencia, pues este coseno va a ir de un valor de 0 a 1. Coseno de 0 grados es 1, coseno de 90 es 0. Entonces va a ser un valor comprendido de 0 a 1. Y por aquí debe venir la explicación, ¿no? Aquí está, coseno de 0 es 1 y por ahí está el coseno de 90 que es 0, ¿no? Y va a ser un valor comprendido entre esos dos rangos. Y esto es el factor de potencia, como le digo, coseno del ángulo. Vamos a ver la importancia de ese factor de potencia, como estamos viendo aquí. La potencia en un elemento resistivo es esta. La potencia en un elemento inductivo, pues en teoría sería 0, en un inductor ideal. Entonces, si la potencia suministrada en un inductor real, la potencia disipada en un inductor ideal es 0, pues eso cómo se transmite en la realidad, profe. Bueno, es que un inductor en la realidad no es ideal, también está formado por una parte resistiva y la parte resistiva es la que consume la potencia. Esa es la potencia que CFE les cobra, ¿sí? En el recibo de luz, la potencia que CFE les está cobrando es la potencia disipada en la resistencia, porque en el inductor se entiende que esa potencia es 0. Vamos a ver que esta es una potencia aparente o potencia reactiva, se llama, y que viene del hecho de la reactancia. Eso lo vamos a explicar después, que esto de aquí se considera como una especie de potencia imaginaria, ¿sí? Porque es energía que queda aquí dentro del inductor y que nunca sale del inductor, ¿sí? Lo vamos a entender después, lo voy a explicar con más calma, ¿sí? Entonces, en un motor, que pues sabemos que un motor es una carga inductiva, pero como le digo, no es una carga ideal, porque también está formada por una parte resistiva, entonces lo que CFE les cobra en el recibo de luz cuando ustedes conectan un motor, pues simplemente es la potencia que se disipa en la parte de la carga resistiva, porque en teoría la carga inductiva no consume potencia, ¿sí? Pero vamos a ver que si hay un consumo de potencia, eso es la potencia aparente, se llama potencia reactiva, potencia real, que es la potencia de la resistencia, de la inductiva es la potencia reactiva, y el consumo de potencia total es lo que se llama potencia aparente. Lo explicaríamos después. Bien, aquí está una parte del libro que habla de números complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos números complejos los vamos a necesitar para analizar lo que viene siendo fasores. Pero esta parte de los números complejos ustedes ya lo conocen. Ustedes ya saben manejar números complejos, ya han llevado matemáticas de este tipo. Llevado álgebra lineal y métodos numéricos, me imagino también. Entonces, son de quinto semestre, entonces esto ya lo conocen, ¿sí? El libro lo explica por las personas que no lo conozcan, pues sepan y entiendan todo esto. Igual, si no se acuerdan de los números complejos, pues pueden venir aquí y dar una repasada. Sí. Igual cuando estemos analizando los circuitos, pues yo voy a tener que hacer operaciones con números complejos, ¿no?
Entonces ahí los recordaríamos cuando esté resolviendo lo que vienen siendo circuitos. Bien, ahora quiero llegar a una parte interesante. Fasores. ¿Qué es un fasor? Bien. No sé si aquí no hay ningún circuito, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner de esta manera. Para análisis de circuitos de alterna. Supongamos, voy aquí a dejar de compartir esto para tener la hoja. Supongamos que yo tengo este pequeño circuito. Tengo una resistencia y un capacitor. En este momento yo no voy a meterme a fondo, lo vamos a ver más adelante, de lo que pasa con una resistencia y lo que pasa con un capacitor en la parte de fasores. Simplemente es el concepto de entender qué es un fasor y por qué se utiliza. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos este circuito eléctrico, tengo una resistencia y tengo un capacitor. La fuente de alimentación no es una fuente de corriente directa, es una fuente de corriente alterna que me dicen que tiene un valor pico, ¿sí? Que es el valor medio por seno de omega t. ¿Sí? Yo sé que en consecuencia, como a esos dos circuitos, esos dos elementos, yo le estoy aplicando una diferencia de potencial, estoy aplicando un voltaje, pues yo sé que por aquí va a pasar una corriente. ¿Sí? Y esa corriente, pues simplemente va a ser una corriente pico por seno de omega t más un desfase. ¿Sí? Esta corriente, lo voy a poner desfase así como positivo, ¿no? Aquí realmente es negativo el desfase de la corriente, pero lo voy a dejar así, no importa, solamente es que se entienda que como aquí hay una carga capacitiva, pues lo más probable es que va a haber un desfase de la corriente, no es lo más probable, va a ocurrir un desfase de la corriente, ¿sí? Entonces, eh, al final de cuentas, yo sé que esta corriente, al pasar por este elemento resistivo, pues va a generar un voltaje, se va a consumir un voltaje. Esta corriente, al pasar por este elemento capacitivo, se va a consumir un voltaje. Es decir, que en esta resistencia va a haber un voltaje y en este capacitor va a haber un voltaje. Yo sé que si sumo este voltaje más este voltaje, pues me tiene que dar la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta aquí es, bien, independientemente de esta fuente de alimentación, si yo no la conociera, a mí me dieran este voltaje y me pidieran, bueno, ¿cuál es el voltaje de la fuente? Es decir, que me pidieran que sumara estos dos voltajes. ¿Cómo los puedo hacer? ¿Cómo puedo sumar dos señales sinusoidales, dos fuentes de voltaje o dos voltajes en sí que no estén en la misma fase? Pueden estar en la misma fase o puede que no estén en la misma fase. Entonces, ¿cómo sumo? Es decir, tengo aquí dos señales sinusoidales. Esta es una señal que viene de una fuente de voltaje 1. ¿Y qué pasa si yo tengo otra señal? Voy a poner en azul. ¿Sí? Esta es mi fuente de voltaje 2 y me están pidiendo que sume ambas señales, ambas fuentes de voltaje, tanto en la senoidal del voltaje 1 como en la senoidal del voltaje 2. Entonces, ¿cómo la puedo sumar? ¿Sí? Aquí, un método de ellos es sumar en cualquier punto del tiempo. Es decir, nos venimos aquí para un tiempo cero. ¿Cuál es el voltaje? La suma de voltajes de estos dos. Ah, bueno, pues para un tiempo cero, el voltaje de la fuente 1 es cero, el voltaje de la fuente 2, pues no sé, supongamos que sean 5 volts. Entonces son 5 volts. Para un tiempo cero, la suma de estos dos voltajes es 5 volts. Luego, cuando el tiempo es 0.001, ¿cuál es el voltaje de este? Ah, pues el voltaje de este es positivo y es de, no sé, 0.1 volt. ¿Y cuál es el voltaje de este? Ah, el voltaje de este también es positivo, pero ahora es 4.8 volts. Ah, pues entonces la suma de 2 es 4.9.
¿sí? Se imagina, es ir haciendo la suma de ambas señales, sumarlas en cualquier punto del tiempo, ¿sí? Entonces, eso sería algo bastante tedioso de hacer. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos sumar todas estas señales y que nos den una nueva señal senoidal? Porque lo que vamos a tener va a ser una señal de una forma senoidal. Al sumar estos dos senos vamos a tener una forma senoidal, que puede ser cosenoidal, pero pues sabemos que un coseno simplemente es un seno desfasado, pero es una señal senoidal al final de cuentas, ¿sí? Entonces, si yo sumo esta con esta, pues voy a obtener una señal sinusoidal, pero ¿cuál va a ser su amplitud? ¿Va a tener un desfase o no va a tener un desfase? ¿Va a ser directamente omega t o va a ser omega t más un ángulo de desfase? Ah, bueno, esa es la pregunta. ¿Y cómo la podemos obtener? Pues sumando en cualquier punto, yéndonos punto por punto y sumando el voltaje y graficando de alguna manera lo que viene siendo esa señal. Ese es un método. Obviamente es muy tedioso, obviamente es muy complicado. Entonces, para esto, ¿qué ocurre? Pues simplemente eh, un matemático, un ingeniero físico, no sé, aquí lo voy a poner en el libro, eh, fue el que inventó la técnica de fasones. Bueno, la analizó y demostró que una manera para sumar dos señales de voltajes, en este caso aquí tenemos, esta es la misma gráfica, ¿no? Tenemos una señal de voltaje 1, tenemos una señal de voltaje, perdón, voltaje 2, voltaje 1. Si queremos sumar estos dos voltajes que vemos que no van en fase, sino que están desfasados completamente. Si nosotros lo queremos sumar, nos va a dar como resultado una tercer señal sinusoidal, que es esta. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 en cualquier punto del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso sin tener que hacer algo tan tedioso como sumar en cualquier parte del tiempo? Pues simplemente utilizando fasores. Y él descubrió este método de que si analizamos el punto aquí 0, vemos que la señal en este punto del voltaje 2 simplemente vale 0, porque está en la posición, está en el punto inicial, aquí. Y el voltaje 1, pues tiene su amplitud máxima, que es 2. Entonces graficó lo que viene siendo, hizo esta gráfica, donde dijo, para un tiempo 0, vemos que aquí la señal está en un voltaje de 2. Para un tiempo mayor, ¿sí? O para un teta 2 que sea 0, cuando esta señal 2, perdón, esta señal 1, perdón, esta señal 2 vuelva a cruzar por 0, o bueno, más bien un ángulo de 90 grados, vemos que el voltaje que hay de aquí a acá es un volt y el voltaje de la señal 1, esta, es simplemente 0. Entonces grafica el siguiente eje, el horizontal, lo grafica como un volt, ¿sí? Y simplemente le calcula la magnitud a estos dos y le da un valor de 2.23 volts con un ángulo de 63.43, ¿sí? Básicamente esto es un fasor. Nos está diciendo que esta señal sinusoidal que tiene como amplitud 1 y el ángulo es seno de omega t, es decir, este voltaje 2 es un ángulo normal, o sea, va en fase, es un voltaje que va en fase, como nosotros lo conocemos, sumado con otro voltaje 1, que este voltaje va desfasado 90 grados, el resultado de sumar estos dos voltajes simplemente equivale a 2.23 por seno de omega t más este desfase, ¿sí? ¿Cómo lo calculó? Simplemente de esta manera. ¿Sí? De hecho, son números complejos, lo vamos a entender, ¿sí? La persona que descubrió o planteó esto se llama Charles Peppeus, ¿no? Fue la persona que determinó que para sumar dos señales sinusoidales de voltaje, también aplicable para corriente, ¿sí? Si queremos sumar dos corrientes de alterna que son señales sinusoidales, tenemos que utilizar fasores, ¿sí? Y para esto, la manera más fácil de entender lo que es un fasor, o sea, esto es el planteamiento de qué es el fasor y qué es lo que estamos haciendo. Estamos realmente sumando
lo que viene siendo el voltaje o la corriente de dos señales sinoidales en cualquier punto del tiempo, pero hacer ese cálculo como es demasiado tedioso estar haciendo tabulaciones del tiempo. Entonces lo que se hace simplemente, si nosotros tenemos esta fuente de voltaje en el dominio del tiempo, que es así como se expresa, así es como la tenemos, esto sabemos que es un voltaje RMS, bueno, esto sería más bien el voltaje pico, ¿no? Sabemos que el voltaje pico es raíz de 2 por el voltaje RMS, ¿no? Es una manera de expresarlo. Esto es en el dominio del tiempo. Cuando nosotros lo pasamos a un dominio fasorial, vamos a decir que esto simplemente es 50 ángulo de cero. Es decir, que cuando la señal, tanto para corriente como para voltaje, simplemente es omega t, significa que no hay un desfase en esa señal. Entonces significa ahí que el ángulo es simplemente cero. ¿Sí? Si nosotros vemos que esa señal está desfasada, pues este ángulo de desfase es el ángulo que nosotros vamos a utilizar en nuestro dominio fasorial. Y la magnitud, pues la magnitud va a ser directamente este voltaje que tengamos aquí. ¿Sí? Bueno, se manejaría con que viene siendo el voltaje RMS o el voltaje que tenemos aquí. ¿Sí? De esa forma. Aquí, por ejemplo, no hay un desfase, es coseno, pero ojo, coseno es lo mismo que seno desfasado 90 grados. Entonces, aquí, esto de aquí, como es coseno de omega t, para el fasorial nosotros consideramos siempre que las señales tienen que estar en forma senoidal. Entonces, coseno de omega t es lo mismo que decir seno, ¿sí? Seno de omega t más 90 grados. Entonces, por eso nos queda aquí que el ángulo es de 90 grados, porque el coseno es una señal senoidal desfasada 90 grados. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos, esto es para la corriente. Una corriente, bueno, el caso contrario. Estamos en el dominio del tiempo, queremos pasar al dominio fasorial o queremos manejar esto como fasores, es así. Tenemos esto como fasores, lo queremos pasar o interpretar al dominio del tiempo. Simplemente 10 por ángulo de 30, pues 10 sería lo que viene siendo un voltaje RMS, entonces esto de aquí lo tenemos que multiplicar por raíz de 2. Aquí está. Y el ángulo es esto. El ángulo de desfases aquí sería 30 grados. Esto de aquí lo están expresando de esta manera, pero esto básicamente es omega t. ¿Sí? Aquí hace el análisis que es para una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Y aquí dice, escribe la expresión senoidal para los siguientes fasores si la frecuencia es de 60 Hz. Si la frecuencia no la conocemos, solamente lo expresamos como omega. Omega t más el ángulo. Aquí el ángulo es positivo, entonces es 30 grados. ¿Qué pasa aquí con el voltaje? Pues lo mismo, será este voltaje en el dominio fasorial por raíz de 2 por el ángulo, por omega t, seno de omega t, menos el ángulo. ¿Sí? Entonces, para pasar de dominio fasorial a dominio del tiempo, sería de esta forma. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa se me pasaba a explicarles de aquí? Esta parte de aquí. En el dominio fasorial es importante que entendamos que los voltajes que nosotros vamos a utilizar son voltajes RMS. ¿De acuerdo? Por aquí lo tengo. Bueno, más bien, sí. Voltaje pico. El voltaje pico es raíz de 2 por RMS, ¿sí? Entonces, si a mí me dan un voltaje de 69.6, este es un voltaje pico. El que yo tengo que manejar es un voltaje RMS. El voltaje RMS es este voltaje pico dividido entre raíz de 2. Este 0.707 viene de 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Entonces los voltajes y las corrientes que nosotros vamos a utilizar en el dominio fasorial tienen que ser RMS, ¿de acuerdo? Voltajes y corrientes RMS. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un voltaje que se le está suministrando a esta carga, nos están pidiendo que sumemos ambas cargas, los voltajes de ambas cargas de esto. Si lo expresamos nosotros de esta manera sinusoidal, pues tenemos dos gráficas, tendríamos que sumarlo en cualquier punto del tiempo, pero si nosotros utilizamos fasores, esto lo pasamos a su dominio fasorial.
Aquí está, su dominio fasorial sería, esto es un voltaje pico, entonces yo tengo que obtener el valor de RMS, que sería 50 sobre raíz de 2 o 50 por punto 707, es la misma. Eso nos va a dar este voltaje, 35.35, y el ángulo va a ser 30 grados. Lo mismo para la señal 2, tal forma que tengo estos dos voltajes. Estos es forma fasorial, pero en formato polar, magnitud y ángulo. Para sumar dos fasores que están en forma polar, lo mismo que pasa en números complejos. Quiero sumar dos números complejos que están en forma polar, los tengo que pasar a su forma rectangular. Aquí está. Pasamos ambos a su forma rectangular y ya nomás sumamos. ¿Qué sumamos? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Aquí la parte imaginaria, la I, se reemplaza por la J para que no se confunda con la I de corriente. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos, sumamos, aquí sería 41.2, ¿sí? 41.22, 30.61 más 10.61. Y esto de aquí, pues sumado nos dan 36 volts. Y ahí, ese es el voltaje. El voltaje que hay de aquí a acá simplemente es esto. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Para análisis de SEA, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, no cambian absolutamente. Ley de nodos de Kirchhoff es exactamente la misma. Lo que cambia son las operaciones. ¿Sí? Es decir, si yo tengo este voltaje y este voltaje, yo sé que la ley de voltaje de Kirchhoff me dice que este voltaje más este voltaje es igual al voltaje suministrado de aquí. El detalle es que cómo sumo esto de aquí. En corriente directa es una suma algebraica de dos números, tal cual. En corriente alterna y en fasores, pues vemos que son números complejos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí en SEA son operaciones con números complejos. Igual pasa con la corriente. Nosotros sabemos que por teoría de nodos, si tenemos por aquí una corriente que llega a este punto, tenemos dos cargas, pues sabemos que la carga se va a dividir. Una parte va a pasar por acá y otra va a pasar por acá. Si conocemos que la carga, la corriente que pasa por esta parte es esta, ¿cuál será la que pasa por aquí? ¿Sí? Lo mismo que hacemos en CD, un análisis de CD, es muy fácil decir, bueno, pues la corriente que pasa por aquí es esta corriente, la que llega al nodo, menos esta de aquí, ¿sí? En CD lo que haríamos, si aquí son 3 miliamperes y por aquí se va 1 miliamper, pues el resto se va por acá, lo que viene siendo 2 miliamperes. Esto lo hacemos en CD, pero ahora en análisis de corriente alterna la cosa cambia porque no es una suma tan fácil, porque aquí ya es una señal de alterna y tenemos que meter fasores. Entonces, este número lo tengo que convertir a su forma fasorial, expresarlo en su forma rectangular. Lo mismo con esta, su forma fasorial en su forma rectangular para poder hacer la suma. Bueno, en este caso diferencia, una resta. ¿Sí? Y aquí está. Esta es su forma polar, lo pasaron a forma, perdón, su dominio del tiempo, lo pasaron a fasorial, dominio fasorial, ambas cantidades, luego las convierten en forma rectangular y las restan, respetando, aquí está, la corriente total menos la corriente 1, lo que expliqué ahorita, es una diferencia, y respetando que es parte entera menos parte entera y parte imaginaria menos parte imaginaria. Aquí está, es esto menos esto de aquí, y se respeta que es esto menos esto, nos queda negativo, aquí está, y la parte imaginaria como es esto menos cero, pues queda lo mismo, ¿sí? Y ya de ahí le sacan lo que viene siendo su forma polar, magnitud y ángulo, ¿sí? Entonces, ley de voltajes, ley de nodos de Kirchhoff, superposición. Bueno, superposición puede haber unas pequeñas variaciones. Thevenin también va a haber variaciones, parece. ¿Sí? Si no me equivoco, si mal no recuerdo. Entonces, lo que viene siendo nodos, voltajes, reducción de circuitos eléctricos, toda esa situación de análisis es lo mismo. Solamente lo que va a estar cambiando son las operaciones, cómo las vamos a manejar, porque ahora van a ser operaciones de números complejos. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir ahora. Entonces, eso va a ser la complejidad de analizar un circuito de corriente alterna, que vamos a tener que utilizar fasores, que básicamente son números complejos. ¿Sí? En su forma fasorial, vamos a estar haciendo cambios entre números polares y números en forma polar, perdón, y forma rectangular. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es un fasor.
tengo estas dos señales de voltajes, quiero saber cuántos sumadas cuánto dan, pues yo sé que eso me va a dar una, no sé, una tercera onda, que puede ser así, algo así. Este es el voltaje total, es el voltaje de uno más el voltaje de 2, ¿sí? Como les digo, sumarlo en cada instante de tiempo, pues es bastante tedioso. ¿Cuántas operaciones tenemos que hacer? Y tenemos que graficar y determinar cuál es la amplitud. La amplitud tal vez sea fácil, conocer el punto más alto, ¿sí? Es el voltaje pico. La fase, ¿cómo medimos la fase? Pues bueno, tenemos que ver desde el punto más alto hasta acá, cuál es la distancia y de esa manera determinar cuál es el desfase de esa señal, ¿sí? Entonces, para hacerlo más fácil, lo manejamos como fasores, ¿no? Y ya sabemos, en el dominio del tiempo, vamos a tener un voltaje pico por seno de omega t más menos un ángulo de desfase, ¿sí? De esta forma. En forma fasorial, lo que vamos a tener nosotros, vamos a calcular, va a ser el voltaje RMS por el ángulo más menos ese ángulo de desfase. Esta es mi forma fasorial. ¿Y cómo calculamos el voltaje RMS? Pues sabemos nosotros que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces, este voltaje de aquí sobre raíz de 2. Entonces, en su forma fasorial lo puedo expresar de esta manera también. Voltaje pico sobre raíz de 2 con un ángulo más o menos ese desfase, tanto para corriente como para voltaje. ¿Sí? Si el ángulo de aquí es cero, si nomás nos están dando omega t, pues el ángulo aquí es cero. Si el ángulo es negativo, menos 30, pues aquí es menos 30. Y el voltaje que vamos a utilizar es RMS. Caso contrario, ¿cómo pasamos de forma fasorial a dominio del tiempo? Muy fácil. Esto de aquí que tengo es el voltaje RMS. Yo lo que voy a pasar para acá es el voltaje pico, ¿sí? Nosotros sabemos que el voltaje pico pues va a ser raíz de 2 por el voltaje RMS, que es lo que voy a tener aquí, por seno de t más menos este ángulo, ¿sí? Este que tengamos aquí, nosotros ya sabemos de antemano que es un voltaje RMS. Entonces, si aquí nos dio 5, pues es esos 5 por raíz de 2. Y es lo que vamos a poner aquí. Y si el ángulo es menos 5, pues aquí vamos a poner seno de omega t menos 5, que es el ángulo de desfase. Para pasar de fasorial al dominio del tiempo o para pasar de dominio del tiempo a fasorial. ¿Qué pasa cuando tenemos coseno? Pues, ojo, todos estos, cuando tenemos el dominio del tiempo, tenemos que utilizar la identidad seno, siempre tiene que estar en seno. Entonces, si a nosotros nos dan que hay un voltaje de coseno de omega t más un desfase, lo que sea, nosotros sabemos que el coseno no es más que un seno desfasado 90 grados, ¿sí? Más ese ángulo todavía extra de desfase. Entonces, si este ángulo vale 10 y viene de un coseno, pues nosotros sabemos que vamos a tener seno de omega t más 90, más este ángulo que si digo que vale 10, pues sumado van a ser 100. ¿Sí? Esos son identidades trigonométricas. Ahorita les voy a mandar por el grupo de WhatsApp un formulario donde vienen identidades, derivadas, lo que se puedan imaginar. Aquí es menos 90, veamos. Espérenme. ¿Dónde está esa identidad trigonométrica? Es menos 90, que es X. Bueno, es omega, aquí más bien lo manejan como menos. Coseno del ángulo es
90 menos el ángulo. Bueno, es esto aquí, es más. Al final de cuentas, para nosotros es más. Bien, como les digo, ahorita les voy a mandar ese formulario ahí para que tengan las identidades trigonométricas, para que las chequen. Es un formulario completo de derivadas, integrales y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que quería explicar la clase de hoy, ¿no? Yo sé, todavía no hemos empezado con operaciones. Tenemos 3 clases que no hemos empezado haciendo absolutamente o resolviendo absolutamente ni un solo problema, pero es porque así es el análisis de SEA. Tenemos que entender primero qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que no se pierdan, para que de repente cuando estemos manejando números complejos y estén calculando los factores de potencia, todo eso, no digan, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Y no se pierdan. Primero tenemos que entender, ¿sí? qué es lo que están haciendo para que no se sientan perdidos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de esto, no sé si hayan entendido. ¿Qué es un fasor? Es una técnica para poder sumar 2 señales sinusoidales de voltaje o de corriente que pueden estar desfasadas o en la fase, o estar en sincronía, estar en la misma fase, ¿sí? O desfasadas, no importa, ¿sí? Si nosotros queremos sumar esas 2 señales de sinusoidales y sabemos que el resultado va a ser una señal sinusoidal que va a tener una amplitud y puede tener un desfase, ¿cómo yo calculo esa amplitud y cómo calculo ese desfase? Pues bueno, se utiliza fasores porque es la manera más fácil, siguiendo estas reglas que acabo de explicar, donde el ángulo del fasor pues es el ángulo del desfase de esa señal, ¿sí? Y se utilizan voltajes RMS y corrientes RMS, ¿no? ¿Qué es un voltaje RMS y una corriente RMS? Simplemente es una equivalencia de ese voltaje en alterna a cuánto equivaliera en corriente directa, ¿sí? Es algo así como eso. Voltajes eficaces o RMS tal vez sea un poquito abstracto o difícil de entender, pero se utiliza mucho, pues lo vamos a utilizar en fasores. Y tenemos que entender que ese voltaje RMS o esa corriente RMS nos ayuda a determinar la potencia que está suministrando una señal de alterna y simplemente es una equivalencia. ¿Sí? Simplemente es esa señal de alterna que tiene un voltaje de 110 volts equivale a tener 160 volts de corriente directa o equivale a 80 volts de corriente directa. ¿Sí? Es una equivalencia de la cantidad de energía que está suministrando a un circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. O si ya se quedaron dormidos, no sé. ¿Tienen alguna pregunta? Por eso les estaba comentando esta semana de este tema. Nos tenemos que tomar bastante tiempo para verlo, porque Fasores, entender los análisis de SEA no es algo rápido, pues como los de CD. Y sobre todo porque esto es algo que ustedes en teoría no han visto. Pues en electromagnetismo lo que ustedes ven es corriente directa. Y no profundicé en eso porque pues ya saben cómo se tratan las resistencias en corriente directa, cómo reducir un circuito formado por capacitores, inductores, resistencia. Conocen ya la ley de voltaje de Kirchhoff y de corriente, fue solamente un repaso, básicamente. Pero lo de alterna sí, eso es algo que ustedes no, lo más probable es que todavía no hayan visto o no hayan entendido. Entonces, por eso me tomó más tiempo con esta parte que con corriente directa. Entonces, no sé si tengan preguntas. Nuevamente, ya para terminar, esto sería todo lo que veríamos el día de hoy. Y ya mañana, sí, vamos a empezar ya sí o sí con fasores. Y vamos a empezar con, bueno, todavía falta de definir lo que es una carga. Bueno, se llaman impedancias. Aquí en CD, lo que nosotros vamos a ver son lo que son impedancias, ¿sí? Y el detalle ahí con las impedancias
es que están formadas por una parte resistiva y una carga capacitiva o inductiva. Igual tenemos que explicarlo mañana, pero pues voy a empezar a resolver el problema rápidamente. Bien, voy a detener la grabación porque ya lo extendí demasiado. De hecho, ni siquiera tomé un descanso el día de hoy.